Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 18 de marzo, es lunes, es una semana intensa que sobre todo amanece con un nombre propio y con una cara protagonista en la jornada del día de hoy. Sin lugar a dudas, lo saben, llevamos 3 días de elecciones sin rivales, sin libertad, como decía Charles Michel, sin competencia, y Vladimir Putin emerge y se consolida como 6 años más el jefe del Kremlin, el jefe de Moscú, y el mandato más largo de la historia de Moscú después de Stalin. Es lo que ha dicho las urnas, como decimos, en esa convocatoria electoral cuestionable, sobre todo por parte de la Unión Europea. Lo veíamos incluso en ese tuit irónico por parte del presidente del Consejo, Charles Michel, y que da precisamente esa lectura, un récord del 88% de los votos a favor y una participación de más del 70%, según siempre, por supuesto, la Comisión Electoral rusa, que dice que Putin va a seguir 6 años más al frente de Rusia, quien fuera ese exteniente coronel de la KGB que llegaba al poder por primera vez en 1999 y que dice, después de haber conseguido ese respaldo en las urnas, que es un mensaje claro a Occidente de que los líderes tendrán que contar con Rusia, con esa Rusia fuerte y envalentonada durante los próximos años. Sin lugar a dudas, el protagonista del día es Moscú, es Vladimir Putin, y son sin lugar a dudas las declaraciones que ha ofrecido a la agencia Reuters y que a esta hora, sin lugar a dudas, escriben el gran titular de la mañana, con esa advertencia que suele ir acompañando las declaraciones de un Vladimir Putin, que lo que acaba de decir es que el conflicto entre Rusia y la OTAN está a un paso de la tercera guerra mundial. Se lo ha dicho cuando ha sido preguntado por parte de esa agencia internacional, y como una de las claves de esta mañana, esas declaraciones justo después de verse respaldado por esa convocatoria electoral vestida de democracia a ojos de la Unión Europea, pero que ha hecho esa convocatoria durante 3 días de votaciones, y lo que ha señalado es que precisamente, aunque ha hablado en reiteradas veces sobre lo que puede ser la posibilidad de un conflicto nuclear, y además preguntado sobre los comentarios del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, sobre los riesgos y la posibilidad de un conflicto, Putin, con tono, según Reuters, jocoso, con el que ha bromeado, dice que todo es posible en el mundo moderno y que está claro que para todos, que todo esto está cerca de lo que podría ser una tercera guerra mundial a gran escala. Pero eso sí, dice Putin que nadie está interesado en esto. Dice además Putin, después de haber ganado de esa forma aplastante, como decíamos, en esos comicios en Rusia, después de 3 días de votaciones que le consolidan 6 años más al frente del Kremlin. Por supuesto, la figura Rusia y sus palabras, las de Vladimir Putin, son las grandes protagonistas de esta mañana, el 18 de marzo, con permiso también de los datos macro que se abren paso y de las otras grandes cuestiones geopolíticas que escribe la actualidad de la mañana. Por supuesto, lo primero pasa por el mercado abierto y lo que ha sido la sorpresa de la segunda economía del mundo en China, con esa producción industrial y las ventas minoristas en China que sorprenden al alza. Hay que señalar 2 asuntos importantes en ambas referencias, porque por una parte en la actividad industrial, si hay algo que sobresale esta mañana, es como la inversión en esa maquinaria fija, es decir, esa inversión en industria, pero en alta tecnología, ha crecido y se ha disparado un 10%, en lo que de alguna manera los datos refrendan y consolidan la seria apuesta que está haciendo Pekín por el desarrollo de esa máxima y alta tecnología, mirando a los semiconductores, y que de hecho es la batalla más abierta comercialmente y tecnológicamente frente a su gran rival, la primera economía del mundo, que es Estados Unidos. Y en segunda posición, en las ventas minoristas, importante, es verdad que se desacelera el ritmo de ese gasto, de esa actitud de los consumidores, pero aún así resulta el dato por encima de lo esperado, y eso sí lo está cotizando el mercado en la jornada de este lunes. Y por supuesto, pendientes de los mercados, lo que está por venir. Estamos viendo por una parte, lo primero, una semana trepidante porque arranca la reunión
de 2 días del Banco de Japón. Lo que se espera es que esta misma semana la institución que preside Kazuo Ueda podría dar marcha atrás con lo que se considera ese experimento de los tipos negativos y podría dar lugar al cambio en la política monetaria. Y por supuesto el nombre de la semana va a estar firmado, la rúbrica, por Jerome Powell, cuando tras esa jornada, 2 jornadas de reunión del FOMC, del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, el miércoles salga y se exponga ante la prensa para anunciar lo que se descuenta como una pausa, extender la pausa, pero con ese mensaje que se tratará de buscar las pistas sobre cuándo llegará el momento de llevar a cabo el pivote, el recorte en los tipos de interés. Y por supuesto, junto con estos grandes asuntos, el protagonismo viene marcado por otra parte, por otro de los grandes puntos calientes que están centrando en la actualidad y que sin lugar a dudas nos hace mirar a Oriente Medio. En las últimas horas, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha arremetido contra las críticas de Occidente a la guerra en Gaza y de hecho ha señalado, sobre todo para los que han arremetido contra su figura y la necesidad tanto de suspender y lleva esa batalla en Gaza como la de someterse a las urnas, dice que si se les ha olvidado lo que pasó el 7 de octubre, lo que pasó con esos atentados de Hamás de ese día del 7 de octubre que se cobraron la vida de más de 1.200 personas y unas 240 fueron tomadas como rehenes, y de esa manera Benjamín Netanyahu ha respondido a esas declaraciones, sobre todo en voz del senador estadounidense Chuck Schumer, en las que el político más del área judía más destacado en Estados Unidos señalaba que el gobierno de Netanyahu necesitaba ser reemplazado para evitar que Israel se convierta en un paria. El líder israelí arremete ahora contra Occidente y dice que hay que recordar lo que pasó el 7 de octubre. Es la mañana del 18 de marzo, son muchos los asuntos que van escribiendo la crónica de la mañana, pero sin lugar a dudas hay un protagonista, hay una voz, y es Putin, que vuelve a seguir a consolidar su poder al frente del Kremlin durante 6 años más. Ocho minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos avanzando en este primer paso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión, con la mirada puesta sin lugar a dudas en Rusia, en Moscú, donde Vladimir Putin ha emergido como la figura principal, pero a esta hora sobre todo mirando también en lo que es la crónica de la mañana a las referencias, a los datos macroeconómicos que escriben esta mañana del 18 de marzo. Mirando a China, la producción industrial ha aumentado un 7% en enero y febrero, lo que supone la tasa de crecimiento más rápida en 2 años. La inversión en activos fijos, en fabricación de alta tecnología, ha aumentado un 10% interanual en enero y febrero, lo que constata de alguna manera como China, la segunda economía del mundo, está invirtiendo fuertemente en su industria de semiconductores después de que Estados Unidos haya revelado controles en las exportaciones de chips de última generación. También entre los datos de la mañana, la inversión inmobiliaria ha caído un 9% interanual en enero y febrero, mientras que los inicios de nuevas construcciones se han desplomado un 30%. Además, importante los datos de las ventas minoristas, que también han sorprendido, como la producción industrial al alza. Han aumentado un 5,5% frente al 5,2%, con lo cual supera las expectativas pese a desacelerarse con respecto al 7,4% en diciembre.
Las vacaciones de 8 días del año nuevo lunar en febrero han registrado un sólido retorno de los viajes, lo que ha apoyado los ingresos de los sectores del turismo y la hostelería. Esto también ha conducido a un crecimiento del 3% en el rendimiento de las refinerías de petróleo para satisfacer la fuerte demanda de combustible para el transporte. Pero por supuesto, con permiso de la macro, que se abre hueco esta mañana, hay un personaje, hay una figura que ya lo estábamos esperando y que se confirma lo que era una crónica anunciada tras una convocatoria electoral que, como propio Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, señalaba ya hace 3 días, declaraba la victoria de Putin por no tener libertad, por no tener competencia. Pero sí, tras 3 días de votaciones, Vladimir Putin ha ganado de manera aplastante esos comicios que le consolidan en el gobierno de Moscú durante 6 años más, en medio de ese tono de enfrentamiento constante con Occidente y con la OTAN. El exteniente coronel de la KGB, que llegó al poder por primera vez en 1999, ha dejado claro que el resultado debe enviar un mensaje claro a Occidente de que sus líderes tendrán que contar con una Rusia fuerte y envalentonada, en paz o en guerra, durante los próximos años. Las cifras arrojan una lectura de aplastante victoria y de aplastante respaldo según la lectura de esa convocatoria. Un récord del 88% de los votos y una participación de más del 70% según la Comisión Electoral rusa, con el 25% de los resultados contados. El resultado es una conclusión inevitable después, además de lo que ha sido una convocatoria electoral en el que el Kremlin ha atajado toda crítica a Putin o la guerra y ha bloqueado lo que ha sido la postulación de cualquier candidato de la oposición. Putin se consolida 6 años más en el poder y ya se sitúa como el gobernante con más años en el poder desde Joseph Stalin y ha solidificado su poder a pesar de los esfuerzos occidentales por imponer duras sanciones occidentales, sanciones económicas a Moscú por la invasión de Ucrania, y en un momento en el que el ejército ruso ha recuperado la iniciativa contra las fuerzas ucranianas, que se ven superadas en número y en armamento, mientras que la economía rusa también se recupera gracias a un aumento en tiempos de guerra del gasto en defensa y a lo que es el apoyo de países como China. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido a Occidente que un conflicto directo entre Rusia y la alianza de la OTAN, liderada por Estados Unidos, significaría que el planeta estaría a un paso de la Tercera Guerra Mundial. Pero ha señalado que casi nadie quiere algo así. La guerra en Ucrania, recordemos, ha desencadenado la crisis más profunda en las relaciones entre Moscú con Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Putin ha advertido a menudo sobre los riesgos de una guerra nuclear, pero ha vuelto a decir que nunca ha sentido la necesidad de utilizar armas nucleares en Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, decía hace apenas unas semanas que no se podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro, y muchos países occidentales se han distanciado de esta idea, mientras que otros, especialmente en Europa del Este, han expresado su apoyo. En una respuesta a la agencia Reuters, cuando le ha preguntado sobre los comentarios de Macron y los riesgos y la posibilidad de un conflicto entre Rusia y la OTAN, Putin ha bromeado y ha señalado que todo es posible en este mundo moderno y que está claro que para todos que esto estará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala, pero que cree que nadie está interesado en ese escenario, y son las declaraciones que ha puesto sobre la mesa justo tras declararse como el vencedor en las nuevas elecciones tras esa victoria. Y ha añadido además que hay personal militar de la OTAN que ya está presente en Ucrania, y ha señalado que Rusia ha aprendido que se habla inglés y francés en el campo de batalla.
Putin diciendo que se habla inglés y francés en el campo de batalla, mientras Alemania y Francia están encabezando el llamamiento para que el Banco Europeo de Inversiones, ya saben, esa institución que preside Nadia Calviño, intensifique la financiación de la defensa como vía para reforzar la seguridad ante la agresión rusa. Los países han enviado una carta al organismo, al Consejo Europeo y a Bélgica. Frankfurt y París se han unido a otros 12 países de la Unión Europea para pedir a ese Banco Europeo de Inversiones que aumente su financiación para defensa como medio de reforzar la seguridad del bloque ante la agresión rusa. Según la carta a la que ha tenido acceso Bloomberg, se pide una nueva estrategia de financiación. Los líderes se van a reunir los días 21 y 22 de marzo para debatir sobre seguridad, incluyendo el papel del BEI en la preparación de la defensa. La carta llega a un momento en el que Ucrania está luchando por adquirir más munición y convencer a sus aliados para que aporten más ayuda. En la misiva apuntan que necesitan explorar diferentes posibilidades que permitan al BEI invertir en actividades relacionadas con la defensa más allá de los actuales proyectos de doble uso. La carta viene firmada por Alemania, Finlandia, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Mirando otro de los grandes puntos calientes del mapa, inevitable mirar a Oriente Medio y a lo que han sido las declaraciones de las últimas horas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ha arremetido contra las duras críticas de sus aliados occidentales a la estrategia de Israel en Gaza y les ha acusado de intentar orquestar elecciones que paralizarían al país y conducirían a su derrota en la guerra contra Hamás. El primer ministro israelí ha prometido resistencia, resistir a la creciente presión internacional, especialmente de la Casa Blanca, para retrasar una ofensiva contra la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza. Los líderes europeos también han instado a Netanyahu a abstenerse de invadir Rafah. Netanyahu ha respondido directamente a las críticas hechas por el senador estadounidense Chuck Schumer, en las que el político judío más destacado de Estados Unidos ha señalado que el gobierno de Netanyahu necesita ser reemplazado para evitar que Israel se convierta en un paria. El líder israelí ha acusado a la comunidad internacional de tener corta la memoria y haber olvidado el saldo del ataque de Hamás contra Israel el del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y unas 240 fueron tomadas como rehenes. Y Brasil ha iniciado una serie de investigaciones sobre el supuesto dumping de productos industriales por parte de China, mientras la economía más grande de América Latina se tambalea por la llegada de una ola de bienes importados baratos. A petición de organismos industriales en los últimos 6 meses, el Ministerio del Ramo ha abierto al menos media docena de investigaciones sobre productos que van desde láminas de metal y acero prepintado hasta productos químicos y neumáticos. Las medidas brasileñas llegan en un momento en que el mundo se prepara para esa avalancha de exportaciones chinas, mientras la segunda economía del mundo lucha con un exceso de capacidad en medio de una desaceleración del sector inmobiliario y una débil demanda interna. Para estimular su economía, China está invirtiendo en manufactura avanzada, especialmente energía solar, vehículos eléctricos y baterías. Además de Brasil, las exportaciones de acero de China a Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia han aumentado considerablemente en los últimos meses. Y mirando a Asia, a esta hora, noticia de última hora que nos hace mirar a la península coreana. Una vez más, Corea del Norte ha lanzado esta madrugada un misil balístico hacia el mar del Este, según el Estado Mayor Conjunto surcoreano. El lanzamiento está en línea con las palabras del líder de Pyongyang, de Kim Jong-un, que días antes ya había dicho que el deber principal del ejército de Corea es prepararse para la guerra. Japón ya ha condenado los repetidos lanzamientos de Pyongyang y también lo ha hecho Estados Unidos, que pide al régimen recalcitrante, según califica, que regrese al diálogo. Y también en las últimas horas, importantes las declaraciones que ha puesto sobre la mesa la Casa Blanca sobre ese proyecto de ley para prohibir TikTok. El asesor de Seguridad Nacional, John Kirby, cree que el Senado debería impulsar rápidamente
un proyecto de ley que obligue a la empresa de tecnología china ByteDance a vender TikTok. El proyecto, aprobado en la Cámara con un abrumador apoyo bipartidista, tiene que pasar ahora su aprobación en el Senado. En declaraciones a la ABC, John Kirby ha justificado el llamamiento a la desinversión de esta empresa china, una vez más bajo el paraguas de la preocupación de la seguridad nacional. En concreto, decía seguridad en los datos y lo que ByteDance y el Partido Comunista China podrían hacer con la información que pueden hacer del uso que los estadounidenses hacen de la plataforma. El llamamiento a la acción de la Casa Blanca se produce mientras el Senado retrasa el proyecto de ley que exige a que ByteDance venda TikTok a una empresa estadounidense o se enfrente a una prohibición en Estados Unidos. Y por supuesto, esta semana los mercados asisten a la espera de las dos grandes citas con la política monetaria. Lo principal, la Reserva Federal se reúne 2 días. El miércoles escucharemos a Jerome Powell, pero también importante el Banco de Japón, que podría terminar con esos tipos negativos, y el Banco de Inglaterra. También habrá cita de China, Australia, Suiza, Indonesia, Noruega, Turquía, Taiwán, Rusia, Brasil y México. El inesperado aumento de la inflación estadounidense la semana pasada ha generado dudas sobre el momento en que la Reserva Federal llevará a cabo el primer cambio y relajación en la política monetaria desde 5,5 al 5,25%, y que sin lugar a dudas va a situarse como uno de los grandes puntos de atención en el discurso de Jerome Powell el miércoles por la noche. Por otra parte, en Japón, y ante el éxito de los trabajadores japoneses a la hora de conseguir aumentos salariales, podría empujar al Banco de Japón a empezar a subir los tipos de interés nuevamente. Y con nombre propio, la oferta pública inicial de Reddit tiene actualmente un exceso de suscripción entre 4 y 5 veces, según han dicho las fuentes cercanas a la operación este domingo, lo que hace más probable que la plataforma de redes sociales alcance una valoración de 6.500 millones de dólares. Si bien la sobresuscripción no garantiza el buen desempeño en el debut en el mercado de valores, significa que la compañía está preparada para al menos alcanzar un rango de precios objetivo de entre 31 a 34 dólares por acción cuando fije el precio de esa oferta pública inicial en Nueva York el miércoles. Las fuentes citadas por Reuters señalan que la comercialización de la IPO continúa y ha señalado que los detalles son confidenciales. Recordemos que Reddit ya ha frenado sus expectativas de valoración después de que fuera valorada en una ronda privada de recaudación de fondos de 10.000 millones de dólares en 2021, y ahora la oferta pública inicial busca recaudar hasta 748 millones de dólares. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.